En el siguiente Power voy a presentar el análisis de las oraciones que son proposiciones subordinadas sustantivas y pertenecen al foro de contenido número 4 de Gramaticados. Voy a analizar, son 5 oraciones, voy a analizar 2 que considero más complejas para no extenderme mucho en el video. En primer lugar tenemos nadie duda de que sea honesto, se atrevió a conducir un auto de carrera. Si bien es una oración subordinada sustantiva, tenemos la presencia de un nexo que en este caso es un nexo de yuxtaposición, por lo tanto, en primer lugar va a ser una oración compuesta por yuxtaposición que nos va a permitir, mediante la identificación de ese nexo, dividir en proposición 1 y proposición 2. Cada proposición va a tener sus funciones principales, que son sujeto y predicado, y también tienen complemento del régimen, en este caso de que sea honesto, está complementando la información del verbo duda. Por lo tanto, va a funcionar como un complemento del régimen, lo mismo que en esta proposición 2, a conducir un auto de carrera. Tenemos en este caso, por ejemplo, el verbo en la proposición 2, que es atrevió, que es un verbo pronominal, que va a necesitar de un pronombre para significar y expresar bien la acción. Por esto, se va a ser el pronombre reflexivo que lo va a acompañar y atrevió va a ser el núcleo. Conducir es un verbo y de infinitivo, no es un verbo conjugado. Por lo tanto va a funcionar, va a estar formando una construcción que es un sintagma verboidal que también está analizado acá a continuación. La proposición subordinada sustantiva se va a encontrar en la proposición 1 de esta oración compuesta por yuxtaposición y va a estar encabezada por la conjunción que. Por ello la identificamos como una subordinada sustantiva porque esta es la conjunción que por lo general nos introduce este tipo de proposiciones. Entonces, en esta proposición identificamos sus funciones principales, tenemos el nexo, que es que, y el resto va a ser el predicado verbal ya que no tenemos un sujeto expreso. Entonces, sea es un verbo copulativo que va a necesitar de su atributo sí o sí. Por lo tanto, sea va a ser el núcleo y el predicativo subjetivo obligatorio va a ser honesto. Pasamos a la siguiente oración, que también es bastante compleja y larga. Dice, los jóvenes de todas las generaciones han demostrado que no son conscientes de que el exceso de alcohol produce graves consecuencias en su organismo. Acá tenemos una oración subordinada sustantiva y en su totalidad va a ser la proposición principal, que está identificada acá. Luego, en esa oración, en esa proposición principal, identificamos las funciones principales. El verbo principal también, que sería han demostrado. ¿Quiénes han demostrado? Los jóvenes de todas las generaciones. Identificamos el sujeto y el predicado. En ese sujeto también tenemos otras funciones, como lo son el modificador directo y el núcleo. El núcleo del sujeto va a ser jóvenes y el modificador directo va a ser el artículo los. De todas las generaciones nos da información de ese núcleo a través de una preposición, por lo tanto es un modificador indirecto. En el predicado han demostrado, tenemos demostrado que es un verbo participio, por lo tanto está inserto acompañado de un auxiliar que es han. Y aquí ya tenemos la presencia de la proposición subordinada sustantiva, que está introducida, como dijimos anteriormente, con la conjunción que. En este caso va a funcionar como objeto directo. Si reemplazamos por lo, decimos lo han demostrado, o reemplazamos por el objeto y decimos eso, han demostrado eso. Por lo tanto, comprobamos la función. Y como dijimos que es el nexo, es la conjunción que funciona como nexo. Y tenemos la oración, no son conscientes de que el exceso de alcohol produce graves consecuencias en su organismo. No tiene sujeto expreso, por lo que el sujeto tácito sería ellos. Asumen que ellos no son conscientes. Entonces el predicado verbal. En este predicado verbal tenemos no, que es un circunstancial de negación. Son, que es un verbo copulativo que funciona como núcleo. Conscientes es el atributo de ese verbo copulativo, que es un predicativo subjetivo obligatorio en este caso.
de que el exceso de alcohol produce graves consecuencias en su organismo, nos da la información de ese verbo, la información de esa acción. Entonces lo complementa, por lo tanto es un complemento de régimen que al estar encabezado por una preposición va a tener esa preposición que funcione de enlace. Y el término está introducido por la misma conjunción, que es que, de la que hablamos anteriormente. Por lo tanto, ese término también va a funcionar como una proposición subordinada sustantiva. Se nos introduce esta subordinada con la conjunción y a la vez funciona como término. Entonces, separamos el nexo, que, y en esa proposición identificamos las funciones principales, sujeto y predicado. El exceso de alcohol produce graves consecuencias en su organismo. ¿Quién produce graves consecuencias en su organismo? El exceso de alcohol. Tenemos el sujeto, el predicado. El núcleo del sujeto va a ser exceso de alcohol, va a ser un modificador indirecto al tener la preposición. Y en el predicado, produce va a ser el núcleo, graves consecuencias sería lo que produce, ese objeto que produce, sería el objeto directo. En su organismo es un complemento circunstancial del lugar que nos da la información de dónde se produce. Y a su vez tienen las subdivisiones abajo. Ya sabemos que las preposiciones funcionan como enlace. El resto del segmento es el término. En los sintagmas nominales tenemos el modificador directo que puede ser adjetivo, artículo y consecuencia, que en este caso es un sustantivo, funcionando como núcleo. Y bueno, en el complemento circunstancial del lugar, encabezado por una preposición, tiene el enlace y el término, que es un sintagma nominal, que a su vez en el nivel siguiente se subdivide en el modificador directo y en el núcleo. Y así, en esta oración me ofreció un horrible brebaje que resultó ser un vino que él mismo preparaba, alabó su aparato de radio y me invitó a sentarme. También es una oración subordinada que presenta proposiciones, en este caso presenta tres. Una subordinada sustantiva, que resultó ser un vino que él mismo preparaba. Esa a su vez, en el nivel siguiente, pasa en el segmento que él mismo preparaba, es otra subordinada, pero ya con función adjetiva. Mientras que ya al final de esta oración tenemos también una proposición subordinada sustantiva en el segmento que dice a sentarme, ya que si dividimos esta palabra sentarme, quedaría un verbo y un pronombre. Sentar en infinitivo y bueno, y el me, el pronombre reflexivo. Y después tenemos descritas todas las funciones, los modificadores, los objetos que ya explicité en las diapositivas anteriores. En esta también, en esta tenemos la proposición subordinada sustantiva que está introducida por el sí. En este caso no está introducida por el qué. Pregúntale sería el verbo principal, sería todo un predicado porque no tenemos un sujeto expreso. Entonces, si ya está lista para ir a la inauguración del nuevo sendero floral, sería la proposición subordinada y abajo vamos subdividiendo todas las otras funciones. Lo mismo sucede con esta oración que tenemos: estoy asombrada de cuántos departamentos construyeron en el barrio vecino de la casa de Paula. En este caso la proposición subordinada va a estar introducida por cuántos, ¿sí? Que nos da un indicio de una interrogativa. Seguimos con el análisis con sus funciones principales, sujeto, predicado, complemento circunstancial y modificadores, etc. Espero se haya entendido. Muchas gracias.